¿Se ve? ¿Están viendo? Buenas tardes. ¿No? ¿Se ve la imagen? ¿Cómo? Sí. Ya. Bueno. Bueno, vamos a empezar. Hay un ruidito, bueno, pero eso va a pasar ahorita. Hoy día vamos a hablar sobre el aparato genital femenino. Bueno, el primer examen, el examen de elección para evaluar el aparato genital femenino es la ecografía. Ese es el examen, diremos, más importante. Luego viene pues la radiología, ¿no? Con un examen que se llama histerosalpingografía, pero que ya no se usa, porque implica. Luego viene la resonancia magnética, que da más información inclusive que la tomografía. Hoy día vamos a revisar lo que concierne a la ecografía. La exploración del útero y anexos por ultrasonografía se realiza con dos técnicas. Esto es importante, ¿no? Por vía transabdominal y por vía transvaginal. Frecuencia de 3 a 5 MHz, o sea, con ecógrafos que tienen transductores con no muy alta frecuencia. ¿Qué se necesita para este examen? La vejiga llena, amplio campo de visión, se aplica a todas las edades. El problema es de que el meteorismo intestinal puede impedir el examen, ¿no? Bueno, y lo otro es la vía transvaginal, con ondas de frecuencia de 5 a 8 MHz o más, ¿no? O sea, para que sea por vía endovaginal, tiene que hacerse con transductores de alta frecuencia. Para esto la vejiga tiene que estar vacía. Esta de forma transvaginal tiene mejor resolución de imagen. No se aplica a todos los pacientes, por ejemplo, pacientes vírgenes no se puede aplicar, ¿no? No abarca la extensión total de grandes masas pélvicas, o sea, no da mucho campo de acción. Acá tenemos dos imágenes, ¿no? Para ver mediante la técnica transabdominal
pared abdominal ya sabemos que el gel actúa o hace las veces del agua, que es un buen conductor de sonido y también es un buen lubricante. Se debe iniciar el examen realizando un corte longitudinal para localizar el eje útero-vagina. Luego realizar un barrido transversal, ¿no?, ascendente para localizar los anexos. Entonces acá tenemos dos imágenes. Esta imagen es una ecografía, ¿no?, transabdominal. Y este es el útero, mira. Este es el orificio externo, este es el fondo del útero, este es el miometrio y este es el endometrio. Y vean ustedes si se hace el examen sin represionar la vejiga, con la vejiga vacía por suprapubis. Entonces prácticamente no se ve muy bien, ¿no?, como estamos viendo en esta otra imagen. La vejiga, cuando se rellena de agua, de orina en este caso, lo que hace es las veces de ventana, o sea, hace que las alzas intestinales se desplacen para hacer un buen examen. La técnica transvaginal se usa, ya saben, un transductor especial alargado. Se echa un poquito de gel y se usa preservativo necesariamente, ¿no? Y se introduce la sonda por vía vaginal y se puede ver, miren, con mayor precisión, se ve con mayor nitidez. Este es el orificio externo, este es el orificio, perdón, el fondo uterino, y este es el miometrio, y este es el endometrio. Miren cómo se ve, ¿no?, el miometrio con nitidez, inclusive el endometrio. ¿Qué cosa hay que evaluar, no? ¿Qué hay que evaluar mediante esta técnica? Hay que evaluar el útero, la forma, la posición, el tamaño, cómo está el miometrio, cómo está el endometrio y el cervix. También se puede evaluar la vagina, las trompas. A la ecografía las trompas no son visibles. Para evaluar las trompas de falopio hay que usar la histerosalpingografía. ¿Por qué no se ven las trompas con la ecografía? Porque ustedes saben que las trompas ¿no? Y diremos, un conducto muy delgadito, muy fino. Entonces, y al pasar por las asas intestinales, el gas intestinal de esta área no permite, pues, definir las trompas, ¿no? Pero sí se puede ver los ovarios. El útero, como ustedes saben, es un órgano con forma de pera invertida, ¿no?, en el cual el óvulo fecundado anima, ¿no?, a cada paciente, ¿no?, considerando su tamaño y estructura, ¿no? ¿Cuáles son la posición en el que está ubicado, ¿no? Puede estar en anteversoflexión, en retroversoflexión. ¿Y de qué está compuesto? Está compuesto de la mucosa o el endometrio, del miometrio y de la serosa o el perimetrio. O sea que es el recubrimiento externo. Y se puede distinguir las siguientes partes: istmo y cervix. Útero, forma, posición y tamaño. Es un órgano central, ¿no? El útero es la señal principal de un examen ecográfico y referencia en términos de la ecogenicidad. Sus características de referencia para ubicarlo son la localización, la continuidad y la línea endometrial. Siempre hay que hacer para evaluar en cortes longitudinales y transversales en la ecografía. De acuerdo, pues, a la paridad, ¿no? Si es un multipar, o sea, si tiene varios hijos, es mayor, más grande, ¿no es cierto? En la etapa del ciclo, la edad, si hubiera alguna anormalidad y si hubiera alguna cirugía también. El útero, las presiones en el que están ubicados, ¿no?
A esto se llama la flexión, ¿no? El eje del cuerpo uterino en relación al cérvix. Si hablamos de flexión, consideramos en relación al cérvix. Flexión y versión, eje de cérvix en relación a la vagina. El 80% está en anteversión y anteflexión. El 20% en retroversión y anteflexión, más otras variantes. Por ejemplo, acá tenemos un esquema. Esta es la columna sacrocoxigia, esta es el pubis, esta es la vagina, esta es la vejiga, y el útero está normal, la ubicación normal. Así debe. Anteversión, el útero, el fondo del útero está tirado para adelante, miren. Está tirado para adelante, ¿no? Se desplaza, se proyecta para adelante. En retroversión, desde la vagina, el útero se desplaza con el fondo para atrás. Y en el retroflexión, retroversión y retroflexión, el fondo del útero se tira para en su cuerpo. Esas son las distintas ubicaciones por flexión, por versión y flexión. Acá estamos viendo una imagen, ¿no? Miren, este es el orificio externo, este es el fondo del útero, esta es una ecografía endovaginal, este es el miometrio, este es el endometrio. Acá se ve un poquito de orina en la vejiga, ¿no? Esta es la piel. Acá también, este es ya con una vejiga represionada, esta es la vejiga que está represionada y este es un útero pequeño. Por acá está la vagina, este es el canal cervical, ¿no? El orificio externo, el fondo del útero, el miometrio, ¿no? Este es un útero infantil, ¿no? Es un útero infantil. Que al ser represionado la vejiga con la orina se ve muy bien el útero. Acá también otro, pero por vía. Todas estas imágenes son por vía, estas dos últimas imágenes son por vía suprapúbica. Por eso estamos viendo la vejiga que está represionada. Esta es la vagina, este es el fondo del útero, este es el cuerpo del útero, este es el miometrio y miren, la vejiga, ¿no? Como la vejiga hace las veces de una ventana, desplazando las asas intestinales. Ya tenemos un ovario, ¿no? Un quiste de ovario pequeño. Tenemos dos imágenes, ¿no? En este caso ya es una endovaginal. Por acá está el orificio externo, este es el fondo, este es el miometrio, este es el endometrio. Se ve en este corte longitudinal el miometrio en la cara posterior uniforme. Pero en la cara anterior se ve este nódulo, mire acá un nódulo que no está acá, observen, un nódulo miomatoso. Acá también, miren, este es otro endovaginal, orificio externo, fondo del útero. Este es el miometrio. Estamos viendo acá una anormalidad, ¿no es cierto? No es así uniforme, ¿no? Esto es un nódulo miomatoso. Acá también, miren, estas son otras imágenes. Por vía endovaginal, orificio externo, endometrio, retroflexo, miren cómo está tirado el fondo. Y en el fondo uterino se observa esta imagen, miren, este nódulo. Este es un nódulo.
Es un nódulo sólido heterogéneo. Miren, se nota claramente que es heterogéneo, que corresponde pues a un nódulo miomatoso. Esta es otra ecografía endovaginal. Esta es la vagina, este es el endometrio, este es el miometrio. Acá. Miren, acá están viendo una formación nodular. Están viendo una formación nodular de bordes definidos. Esto corresponde a un nódulo miomatoso. Voy a aprovechar esta imagen para decirles, ¿no?, que hay tres tipos de nódulo miomatoso. En este caso es un nódulo miomatoso intramural, o sea, parenquimal. Y ahí también, acá no está, pero también hay nódulos submucosos que se presentan en el endometrio. Nódulo miomatoso submucoso que se presentan en el endometrio, que puede confundirse con un pólipo endometrial. Y hay otro nódulo miomatoso subseroso que crece para afuera. ¿Entienden? Entonces esos son los tres tipos de nódulos miomatosos. Acá tenemos también otra ecografía endovaginal. Este es el endometrio. Este es el fondo del útero. Este es el borde posterior, el borde anterior, el miometrio un poquito heterogéneo y el endometrio, ¿no? Este es un corte longitudinal. Acá estamos viendo otra imagen de un corte transversal. Es un corte transversal de un útero, ¿no?, por el endovaginal. Entonces estamos viendo acá, miren, este útero. Este es el endometrio. Y en la cara anterior de este útero se ve este nódulo, miren. Este nódulo miomatoso. ¿Entendieron? Ahora vamos a revisar ya por partes, por segmentos. En primer lugar, el miometrio, que ya lo hemos revisado, ya lo hemos visto específicamente el miometrio. Es grueso, ¿no? Y la ecoestructura también es grueso, o sea, el diámetro del miometrio es grueso. La ecoestructura es gruesa e isoecogénica, es decir, la ecoestructura gruesa me refiero a que es heterogéneo el parénquima. Se dividen en tres capas, ¿no? Una externa, fina, ecogénica, una media, un poco más ecogénico, y una interna submucosa, fina, anecogénica. Acá, por ejemplo, estamos viendo una ecografía con filtro de color endovaginal. Miren el orificio externo acá. Acá el fondo del útero. Miren, es el miometrio. Miren cómo, perdón, este es el endometrio, miren. La imagen típica del endometrio. Este es el miometrio. Estamos viendo este nódulo, miren. Si comparamos este lugar con este lugar, estamos viendo de todas maneras este nódulo. Este es un nódulo miomatoso. Nódulo miomatoso. Esto ya vimos. Variación del endometrio según el ciclo menstrual. Periodo menstrual, y se va a ver como fina línea ecogénica, ¿no?, al final de la menstruación. O sea, cuando termina la menstruación, se va a ver como una línea solamente. Luego viene la fase proliferativa, se engruesa, se engruesa hasta 10 milímetros, y antes de la evolución es de característica trilaminar. Antes de la ovulación es de característica trilaminar, como esto, por ejemplo, trilaminar. En la fase
cambia de hipoecogénico a hiperecogénico y se engruesa hasta 15 ml. Fase secretora o prácticamente en la fase menstrual. Estamos viendo, miren, endometrio menstrual, o sea, postmenstruación. Esta es una ecografía endovaginal, corte longitudinal. Miren, acá está el orificio externo, acá está el fondo del útero, este es el miometrio y este es el endometrio, delgado. Acá también, ¿no? Miren, una ecografía endovaginal, orificio externo, fondo del útero, miometrio, endometrio y este nódulo miomatoso, ¿no? Intramural. El endometrio proliferativo, trilaminar, como en este caso, tiende, este es vaginal, acá está el orificio externo, estos pequeños quistes son los quistes de Nabot, este es el miometrio, miren el endometrio se va engrosando, es la fase proliferativa que puede llegar hasta 10 o 12 milímetros. ¿No? Acá también otra ecografía endovaginal, orificio externo, fondo uterino, miometrio, endometrio trilaminar, ¿no? En la fase proliferativa. Endometrio secretor, ¿no? De 15 milímetros ya, o sea, ya casi menstrual ya. Sobre acá se ve con mayor precisión, miren. Esta es una ecografía endovaginal, acá está el orificio externo, este es el fondo del útero, el miometrio, el endometrio, miren, engrosado. Secretor decíamos de que llegaba hasta 15 milímetros de grosor. Acá está el orificio externo, el fondo del útero, el miometrio y el endometrio secretor, miren, bien engrosado el endometrio. Y posmenopáusico, el endometrio posmenopáusico ya es lineal, ya es ecogénico, porque ya no se produce ninguna transformación en ese nivel. Entonces se convierte en una línea. Esta es una ecografía endovaginal, este es el orificio externo, el fondo del útero, el miometrio, ¿no? Y el endometrio lineal menopáusico. El útero posparto, lógicamente, al realizarse el parto, o sea, en el embarazo, el útero está muy crecido. Y luego del parto, este útero tiende a encogerse, ¿no? Entonces estamos viendo acá el orificio externo, el fondo del útero. Y miren, esta es la cavidad uterina que está ocupado por estos coágulos, diremos, ¿no? A veces restos, a veces coágulos. Miren, está engrosado, está por acá. Todo esto que corresponde a restos, ¿no? A restos que en el transcurso de las horas va a ir eliminando el paciente. Acá también, miren, este es otro útero, corte longitudinal, acá está el orificio externo, el fondo del útero, esta es la cavidad uterina, estos restos, miren, coágulos que van descendiendo. Acá ya no había, solamente acá hay líquido. Es un útero posparto. El DIU, también se puede observar muy bien el DIU. Por ejemplo, esta es una ecografía suprapúbica, porque la vejiga está llena y es un corte transversal, ¿no? Transversal, y en la cavidad endometrial estamos viendo, miren, este cuerpo extraño, ¿no? De densidad metálica que corresponde a un DIU. Este es un corte longitudinal. El útero es un corte longitudinal del útero. Este es el miometrio, el endometrio, y este es el DIU. Acá también, miren,
este es el orificio externo, el fondo del útero, el miometrio y el endometrio. Miren, el endometrio lineal. El endometrio lineal por presencia de del DIU, pues. El cervix, ¿no? Esta es una ecografía suprapúbica, vejiga, útero, fondo, orificio externo y el cervix, parte del cervix, ¿no? Se observa mejor en un corte longitudinal, ¿no? Los quistes de Nabot, acá estamos viendo un quiste de Nabot, miren, que puede ser único o pueden ser múltiples, prácticamente en el cuello, en el cervix, el útero se presentan estos quistes de Nabot. La vagina es una cavidad virtual, por ejemplo, esta es una ecografía suprapúbica. Esta es una ecografía suprapúbica, vejiga lleno, orificio externo, fondo uterino, miometrio, endometrio. Y este es la vagina. ¿Qué significa cavidad virtual? Significa que está ahí, pero que mientras no está ocupado, está contraído, ¿no? Se estudia mejor por vía transabdominal, como estamos viendo acá. Al corte sagital se observa una imagen de doble banda hipoecogénica, más hiperecogénica cavitaria acá, ¿no? Útero, cuello, cavidad y vagina, ¿no? Vagina, por acá empieza el útero. La vagina, otras imágenes de la vagina en esta ecografía suprapúbica, ¿no? Vejiga llena de orina, fondo uterino, cuerpo, endometrio, miometrio, acá también, vejiga, y acá está la vagina. Acá, fondo del útero, orificio externo, la vagina que está ocupado puede ser por moco y vejiga urinaria. Los ovarios, la anatomía uterina influye en su localización de los ovarios. Lógicamente, la forma en que se presentan los ovarios depende de la forma en que se presentan el útero, si es anteversión, si es retroversión, si está lateralizado a la derecha, si está lateralizado a la izquierda, ¿no? Por ejemplo, en anteflexión se localiza lateral o posterolateral al útero. Hay que buscar, ¿no? Con el transductor hay que buscar el útero, el ovario al costado del útero. En retroversión se localiza lateral y superior, ¿no? Es cuestión, es funcional la localización del ovario. No podemos decir está ahí, sino tenemos que buscar con el transductor, más o menos en estos lugares. Algunas veces no son visibles, sobre todo si tienen, el trayecto largo, ¿no? Se pueden ir a la cavidad abdominal, ¿no? Ovarios, forma y tamaño, ovoide aplanado en forma de almendra. Se debe tomar 3 dimensiones para medirlos. Y el volumen varía según la edad y el ciclo folicular, ¿no? Las fases del ciclo ovárico, la fase folicular de 1 a 7 días, se ve de 4 a 6 folículos de 5 milímetros en la corteza ovárica. De 8 a 10 días aparece el folículo dominante, ¿no? Prácticamente una imagen quística, ¿no? De 14 milímetros. Y en la fase lútea, formación del cuerpo lúteo, ¿no? Reemplazo del folículo sin ecos internos por un quiste pequeño y regular de paredes ecogénicas con ecos internos. Acá, por ejemplo, estamos viendo un ovario infantil, ¿no? Un ovario infantil, que no tiene quistes, que no tiene folículos, ¿no? Folículo dominante, fase folicular, miren este ovario, este quiste de ovario, es un folículo dominante con una atavicación. Acá también, ¿no? Otro folículo dominante, fase folicular. Llega la menstruación, estos se eclosionan, se revientan y desaparecen.
La fase lútea postmenstrual, ¿no? Heterogéneo, heterogéneo. Y a la ecografía Doppler, ¿no? También heterogéneo, pero con esta área central anecogénica. Ovarios postmenopáusicos, los ovarios tienden a regresionar, tienden a esclerosarse luego de la menopausia. Por eso es que acá estamos viendo, por ejemplo, en esta ecografía endovaginal, estamos viendo este ovario que está pequeño, no hay folículos, ¿no? Acá, en la menopausia, también puede aparecer algunas veces algunos quistes, pero son pequeños como estos quistes. Ya no son los folículos quísticos, ya no son los quistes foliculares, sino son quistes ya ováricos, ya, en este caso en la menopausia. Bueno, hay otra ecografía, perdón, hay otro examen que se llama histerosalpingografía. Antes de la aparición de la ecografía, este examen de la histerosalpingografía se usaba para toda patología de útero anexial, pero tenía sus inconvenientes, ¿no? Porque había que usar radiaciones ionizantes, o sea, rayos X. También había que usar sustancia de contraste. Es decir, se tenía que aplicar, ¿no?, estas sustancias de contraste a la cavidad uterina. Entonces, este examen se realizaba para toda la patología que se buscara, aunque no se veía con claridad las lesiones. Apareció la ecografía y fue desplazado este examen. Actualmente este examen se usa específicamente para estudiar infertilidad, es decir, para ver si hay permeabilidad tubárica. En la actualidad se usa nada más que para evaluar si hay permeabilidad tubárica, porque ya como les he dicho, este examen tiene la particularidad de hacer ver muy bien las trompas de falopio. Miren, esta es la trompa de falopio y la trompa de falopio. A veces hay obstrucción, hay alguna obstrucción en estas trompas, lo que impide que no se produzca el embarazo. Eso se llama, pues, obstrucción tubárica, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, se ha hecho una histerosalpingografía, este es el aplicador de contraste, se ha aplicado contraste, y vean cómo se dibuja la cavidad uterina, porque se ha aplicado contraste a la cavidad, y también, ¿no?, se ve la trompa. Miren, esta es la trompa de falopio del lado izquierdo, esta es del lado derecho. Y además, por acá está el ovario y pasa el contraste a la cavidad peritoneal. Cuando pasa el contraste a la cavidad peritoneal, decimos que hay permeabilidad tubárica. Es decir, puede salir embarazada la señora. Acá también una histerosalpingografía, en este caso el útero, el retroflexo, miren. Se ve el útero así negro acá porque está en una técnica que se llama sustracción digital. Lo normal es que se vea blanco, ¿no?, radiopaco. Por ejemplo, acá estamos viendo un útero retroflexo con el canal cervical ancho. Ha sido necesario poner acá diremos, una sonda de Foley, ¿no?, y inflar la punta para que no se salga esta sondita, ¿no?, y aplicar el contraste, ¿no? Estamos viendo que el conducto está dilatado. Hay obstrucción tubárica izquierda, miren, por el lado izquierdo no se ve la trompa, por el lado derecho sí se ve trompa, miren. La trompa de falopio.
Útero anteflexo, miren, este útero es anteflexo, o sea, el útero, el fondo del útero está tirado para adelante, por eso se llama anteflexo. Y las paredes del útero están finas, no hay ninguna alteración, no hay signos indirectos de mioma uterino. Y además, miren, se ve la trompa del lado derecho dilatado. Acá también, la trompa, pero su segmento distal está dilatado. Pero no hay pasaje de contraste a la cavidad peritoneal. Estamos hablando de obstrucción tubárica bilateral. Estamos hablando de obstrucción tubárica bilateral, o sea, no puede salir embarazada. Además, estamos viendo esta trompa así dilatado se llama hidrosalpinx. Acá también esta trompa dilatado se llama hidrosalpinx. En conclusión, este es un hidrosalpinx bilateral con obstrucción tubárica bilateral. Acá otras histerosalpingografías, ¿no? Con algunas anomalías congénitas, por ejemplo, un útero bicorne, ¿no? Un útero bicorne, se ha aplicado el contraste y se ve pues la trompa. Miren cómo se ve la trompa de falopio, aunque acá está dilatado, acá también está dilatado, ¿no? Acá pasa un poquito de contraste a la cavidad peritoneal, o sea, está permeable, o sea, puede, ¿no?, salir el óvulo, ser fecundado. Acá también otra anomalía congénita, ¿no? Acá sí, miren cómo el contraste se pinta en la cavidad peritoneal entre las asas intestinales. Eso me está diciendo que estas trompas están permeables. Pues tranquilamente puede salir embarazada la paciente. Hidrosalpinx, nuevamente, ya les dije algo al respecto. Entonces se aplica en esta histerosalpingografía contraste. Esta es la trompa de falopio. Acá hay dilatación del anexo, ¿no?, de la trompa izquierda, pero hay pasaje de contraste a la cavidad peritoneal. Acá también, ¿no? Hay pasaje de contraste a la cavidad peritoneal, hay un encharcamiento acá. Entonces acá hay permeabilidad tubárica bilateral, hay hidrosalpinx izquierdo. Acá tenemos otro histerosalpingografía. Es un útero normoflexo lateralizado a la derecha. Miren la trompa, y acá la trompa, y en su segmento distal está bien distendido esta trompa. Está bien distendido esta trompa y me está diciendo que está pues en hidrosalpinx. También hidrosalpinx, miren, no pasa el contraste a la cavidad peritoneal, acá tampoco, no pasa la cavidad peritoneal, es una hidrosalpinx bilateral. Acá también hidrosalpinx, no pasa el contraste a la cavidad peritoneal, acá tampoco. Hay otra patología que ustedes también van a conocer, que se llama el síndrome de Asherman. A veces algunas señoritas o señoras, ¿no?, tienden luego de salir embarazados a abortar, ¿no? Entonces muchas veces quedan restos y estos restos prácticamente se pueden adherir, ¿no?, la pared anterior con la pared posterior del útero, al ser raspados más de la cuenta, entonces se pegan, ¿no?, se cicatrizan así pegados. Entonces, a eso se llama síndrome de Asherman. O sea, la parte radiopaca es la parte permeable, ¿no?, que se ha llenado de contraste. Pero esta parte radiolúcida significa que la pared anterior con la pared posterior de la cavidad uterina están cicatrizados, están pegados. A eso se llama el Asherman. Esto es impedimento también de que salga embarazada. Y en esta radiografía también estamos viendo, miren, estos signos indirectos de miomas. Estos son signos indirectos de miomas. El hecho de que esté grande también el útero es signo indirecto de un mioma uterino. Y también acá hay signos de hidrosalpinx, ¿no? Acá hay hidrosalpinx, pero hay pasaje de contraste a la cavidad peritoneal, aunque con esto no va a salir embarazada.
Acá también otro Asherman, miren, o síndrome adherencial, ¿no? Síndrome adherencial. Trompa por acá, pasaje de contraste a la cavidad peritoneal, pero no hay solución. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? El pólipo endometrial. Diríamos que habría también otra diferencia, el mioma submucoso, ¿no? Siempre que sea grande, ¿no? Entonces habría la diferencia del Asherman o del síndrome adherencial puede ser el pólipo y el nódulo miomatoso submucoso, ¿no? Acá un mioma submucoso, miren en esta histerosalpingografía. Estamos bien rellenado prácticamente la cavidad uterina y miren dentro de ella se observa este nódulo de bordes bien delimitados, ¿no? Que corresponde pues a pólipo endometrial versus mioma submucoso. Se presentan de igual forma. El diagnóstico se hace con una histerosonografía. La histerosonografía consiste en la evaluación por ultrasonidos de la cavidad uterina después de la insuflación de solución salina en la cavidad uterina. La indicación más común es la hemorragia uterina normal. La histerosonografía se realiza en forma similar a un examen ginecológico e involucra la inserción de un transductor dentro de la vagina luego que se haya vaciado la vagina. Se hace desde 1981. Acá ya tenemos dos esquemas. Esto es una ecografía endovaginal normal y esto es una histerosonografía. En primer lugar, usando unos catéteres se ha introducido suero salino a la cavidad uterina. Se ha introducido a presión suero salino a la cavidad uterina con la finalidad de que se expanda. Luego de que se ha expandido, se le pone el transductor. Y vemos esto, miren. Vemos la cavidad uterina, entonces podemos estudiar. Y esto sería la ecografía, pues, endovaginal normal, ¿no? Miren, se ve el endometrio, acá también se le ve el endometrio. Pero al hacer la histerosonografía, aplicando agua acá a la cavidad, vamos a ver así. Entonces, si hay un mioma submucoso o hay un pólipo, lo vamos a diferenciar. Histerosonografía, miren, esta es una útero endovaginal normal. Se aplica el contraste, perdón, se aplica ahí agua solamente, ¿no? Y se hace el examen y vemos cómo está la cavidad uterina. Y ahí podemos diagnosticar, pues, pólipo, nódulo miomatoso, ¿no? Acá también con filtro de color. Miren cómo se ha introducido agua, ¿no? Histerosonografía. Estas dos imágenes son típicas. Estas dos imágenes son típicas. Este es un pólipo y este es un mioma. ¿Cuál es la diferencia? El pólipo, miren, tiene este ángulo. El pólipo es este ángulo y este ángulo. Ustedes saben que el pólipo se puede malignizar. ¿Entienden? Entonces forma este ángulo en unión del pólipo con el miometrio. El nódulo submucoso, mioma submucoso, el ángulo es plano, miren. Es algo que está creciendo de dentro para afuera, es plano. Entonces yo puedo saber definitivamente que este es un mioma submucoso y este es un pólipo endometrial. Acá hay agua, ¿no? El agua nos permite delimitar, nos permite ver mejor, ¿no? Y nos permite decir si es un pólipo o nódulo miomatoso. Bueno,
Eso es toda la práctica de hoy día. ¿Entienden? Esa es la práctica de hoy día, porque dice aparato genital femenino. A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna observación antes de pasar a los seminarios? ¿Algún comentario? Doctor, disculpe. Sí, ¿Se me sí, escucha? sí, sí. Dijo que con la histerosonografía se podía diferenciar el mioma y el pólipo, creo. Sí. ¿Cómo se diferenciaría entonces? ¿Cómo? ¿Cómo se diferenciarían? ¿Cuáles serían las Bueno, diferencias? ya saqué la imagen. Bueno, la histerosonografía es un examen que se hace aplicando agua, o sea, suero, a la cavidad uterina. Bien. Cuando es pólipo, los bordes del nódulo van a ser agudos. Bien, cuando es pólipo, los bordes del nódulo van a ser agudos en la unión con el miometrio. Cuando es mioma submucoso, los bordes del pólipo van a ser romos. Bien, o sea, prácticamente vamos a ver como que algo crece desde el miometrio hacia la luz del endometrio. Esa es la diferencia específicamente. Aparte de esto, pues el útero miomatoso está más grande, ¿no? Hay otros signos, pues, del mioma, ¿no? También el pólipo, no, el útero no está grande. El útero solamente tiene esa lesión nada más. Pero la diferencia es de que el pólipo puede producir en el tiempo cáncer, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Empezamos el seminario. Doctor, yo soy el que va a empezar el seminario. Voy a proyectar. Aló. ¿Quién va a intervenir? Yo, doctor, en un momento proyecto, por favor. ¿Cómo te llamas para ponerte? Mamani Chambi, Juan Carlos. Ya, mamá mía. ¿Asistente dice acá? No, ya me voy, ya, ahora sí ya. Mamá ni Chambi. Ok, mamá, a ver, empieza. Sí, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Voy a continuar hablando sobre nefropatías agudas y crónicas, ¿no? En este caso, también llamadas pues insuficiencias, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, la principal diferencia dentro de estas nefropatías va a ser pues que vemos que hay ciertos tipos de insuficiencias renales como son la aguda y la crónica, y su principal diferencia va a ser que en la aguda va a ser menor a 3 meses y la crónica va a ser mayor a esto, ¿no? Siguiente, por favor.
Bueno, la insuficiencia renal aguda ocurre cuando los riñones pierden, pues, de repente esta capacidad, ¿no? Para poder filtrar ciertos tipos de desechos en el organismo, ¿no? Y cuando los riñones pierden esta capacidad para filtrar, van a pues, generar una acumulación, ¿no? Como vemos en la imagen, hay una imagen en la cual presenta la insuficiencia renal aguda, donde vemos que en el caso de esta se agranda, ¿no? Que es en contraposición a lo que es la crónica, que en este caso el riñón se achica un canal, ¿no? Siguiente, por favor. Las causas para este tipo de enfermedad en el caso de la insuficiencia renal aguda van a ser pues trastornos autoinmunitarios, ¿no? Como es el caso del lupus eritematoso sistémico, ¿no? Y la esclerodermia, ¿no? También defectos de nacimiento de los riñones que pueden uno presentar, ¿no? Ciertos productos tóxicos que uno puede consumir a lo largo del tiempo y una lesión en el riñón, ¿no? O alguna infección o cálculos renales, ¿no? Problemas también con la irrigación dentro del riñón. Siguiente, por favor. Hay ciertas características que pueden presentarse dentro de una lesión, ¿no? Dentro del riñón, ¿no? En este caso, por insuficiencia renal aguda, que es criterios del rifle, ¿no? Que se dan, ¿no? En este caso se muestra pues riesgo, lesión, fallo, pérdida y enfermedad de renal terminal, ¿no? En este caso, cuando hay riesgo, se incrementa de 1.5 veces, ¿no? La creatinina sérica, o se disminuye un 25% en el túbulo colector, ¿no? Ahora, en el caso de la lesión, se duplica la creatinina sérica, o se disminuye un 50%, ¿no? En el túbulo. Hay un fallo también, que es en el punto del fallo, se triplica la creatinina sérica, ¿no? O se disminuye en un 75%, ¿no? En el caso de la pérdida, permite la completa, o sea, hay una pérdida completa de la función renal durante más de 4 semanas, ¿no? En el caso de la enfermedad renal terminal, hay una pérdida completa de la función renal durante más de 3 meses. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para esta? Bueno, si bien hay un sinnúmero de factores de riesgo para esto, creo que el principal también podría ser añadido, que es la diabetes, ¿no? Añadido a esto también hay otros tipos también, que son pues la presión arterial alta, la insuficiencia cardíaca, las enfermedades renales o las enfermedades hepáticas, ¿no? Algunos tipos de cánceres y sus tratamientos, ¿no? También es adicional esto también la edad avanzada. Siguiente, por favor. ¿Y cuáles son los síntomas que se presentan dentro de este tipo de enfermedad? Bueno, los síntomas en todo esto, dentro del caso de la insuficiencia renal aguda, viene a ser pues la disminución del volumen de orina, ¿no? Excretada, ¿no? Retención de líquido, puede haber también falta de aire, fatiga, desorientación, náuseas, debilidad, un ritmo cardíaco irregular, ¿no? También un dolor o una opresión en el pecho, y en algunos casos convulsiones o comas en caso ya mucho más severas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora en el caso del diagnóstico, se puede usar también para ese tipo de lesiones pruebas, ¿no? Pruebas añadidas como pruebas de laboratorio adicionales como boom de creatinina, ¿no? Que es una de las principales, ¿no? Para poder determinar cuando está en un grado prerrenal, ¿no? O posrenal. Entonces, esto nos va a ayudar a facilitar encontrar, ¿no? Y también se puede hacer un análisis de orina, ¿no? En el cual vamos a poder visualizar, ¿no? Que puede ser benigno, ¿no? Y vamos a considerar las causas que pueden presentar para que puedan ser prerrenales. Ahora, hay características que pueden presentar aquí, ¿no? En el caso de la presencia de cilindros, de eritrocitos, ¿no? O cilindros leucocitarios, ¿no? Que puede hacer que puedan presentar, pues, que hay ciertos tipos de... No hay un tipo adecuado, no hay una falla en el riñón, ¿no? Porque no debería haber positivo en la orina, ¿no? De eritrocitos, ¿no? Y tampoco, si hay presencia de leucocitos, puede haber por una infección, ¿no? Siguiente, por favor. Pruebas adicionales que se pueden dar aquí. Básicamente aquí lo que se puede añadir es la ecografía y la tomografía, ¿no? Pero si visualizamos bien en este caso, podemos visualizar pues, que la ecografía es la más, la que más podría ser usada, ¿no? Básicamente por el costo, ¿no? Porque cuesta menos y también apoya también de cierta manera, de gran manera, ¿no? A diferencia de la tomografía que tiene un costo muy alto, que también si bien es mejor, ¿no? Pero también a veces los costos impiden pues, que los pacientes puedan adquirirlo, ¿no? Entonces, es de gran ayuda en este caso, ¿no? Ahora, la ecografía
como vemos, también es de gran utilidad para evaluar la forma inicial, básicamente, ¿no?, de la insuficiencia renal, ¿no? Ya que hay unos riñones, podemos ver el tamaño normal que puede presentar, ¿no?, su ecoestructura en sí, ¿no?, la cual puede estar presentándose a la hora de hacerlo, ¿no? Esto nos hace ver, pues, la probabilidad de ver en qué estado está, ¿no?, un estado prerenal, parenquimatoso, vascular, ¿no? O sea, ver más o menos cuál alteración puede ser la que está aquí, ¿no? También podemos ver la presencia de hidronefrosis, ¿no?, con o sin globo vesical, ¿no?, que apuntará básicamente a que tengamos un origen obstructivo, ¿no?, en esta insuficiencia renal, ¿no?, fallo de insuficiencia renal aguda. Ahora, una vez descartada, pues, tipos de, cosa que nos puede ayudar, pues, a descartar tipos de obstrucción urinaria, ¿no?, si es que hay o no hay, puede haber también encontrar otro tipo de causas, ¿no?, que en este caso sería una necrosis tubular tubular aguda, que se podría encontrar básicamente con este tipo de cosas, ¿no? Pero, ¿qué hallazgos podría presentar dentro de esto? Hay algunos, dentro del hallazgo bidimensional, el riñón habitualmente puede encontrarse, pues, aumentado de tamaño, ¿no?, o a expensas, ¿no?, en la parte de su corteza cerebral, ¿no?, por un edema, ¿no? Y en el caso de una ecografía Doppler, la proporción será, pues, normal, ¿no?, el color, o sea, te digo entonces de manera normal en sí, ¿no?, con un índice de resistencia que estaría aumentando, ¿no? Ahora, y así brevemente, en el caso de la tomografía, se puede usar otros tipos de tomografía, ¿no?, porque nos puede ayudar, pues, a encontrar más que nada lesiones exactas, ¿no?, como ciertos tipos de tumores o cánceres, ¿no?, que se pueden encontrar con esto. Y se pueden usar pruebas aquí como Urotac o urografía resonancia magnética, ¿no?, que nos ayudan, pues, a determinar también, pues, la presencia de tal vez sangre, ¿no?, en la orina, ¿no?, para hacer un seguimiento a los pacientes con un historial que tengan, pues, algún tipo de problema. Siguiente, por favor. El tratamiento que se puede dar, además de ocuparse de la causa que esté generando este problema, se puede dar también con la ayuda de ingesta de líquidos, ¿no? Y también ayuda con otros tipos de medicamentos, o si no, también hemodiálisis, ¿no? Siguiente, por favor. Y ahora vamos a hablar un poco de la insuficiencia renal crónica, ¿no? En este caso, la insuficiencia renal crónica se refiere tanto a la disminución de la función renal, ¿no? O también puede ser hecho por una lesión renal, ¿no? Pero la diferencia con la insuficiencia renal aguda viene a ser que, como mencioné al inicio, esta dura ya mayor a 3 meses, ¿no? Y como se ve en la imagen en la parte derecha, vemos, pues, entonces que la insuficiencia renal crónica, a diferencia de la insuficiencia renal aguda, ha generado una disminución en todo el riñón, ¿no? Entonces, las causas que podrían generar esto podría ser, pues, la diabetes, ¿no?, como causa más frecuente, ¿no? Básicamente, como dice ahí, en el 30% de los casos, ¿no? También añadido esto está por la hipertensión arterial, ¿no?, en 25% de los casos, glomerulonefritis crónica en 15% de los casos, y otros tipos de patologías, ¿no?, que pueden ser, ¿no? Siguiente, por favor. Las causas de insuficiencia renal crónica podrían ser trastornos también inmunitarios en este caso, ¿no?, defectos de nacimiento, ciertos tipos de productos químicos tóxicos, ¿no?, y lesiones también, infecciones por cálculos renales también. Siguiente, por favor. Los signos y síntomas dentro de la insuficiencia renal crónica van a venir a ser la disminución de la producción de la orina, la falta de la eliminación de productos de desecho, ¿no?, retención de líquidos que van a provocar, pues, el edema, ¿no?, o hinchazón, pues, en las piernas, tobillos, ¿no?, y en el pie. Somnolencia, dificultad respiratoria, fatiga, confusión, incluso también, como mencioné en el anterior, llevar a un coma, ¿no? Siguiente, por favor. En el caso del diagnóstico, hace mención, pues, a que se puede hacer con diagnóstico, con análisis de orina, como el anterior también, análisis de sedimento urinario, a medir la eliminación de creatinina, ¿no?, para estimar ciertos grados de si está normal o no, pues, ¿no? También podemos ver a través de los electrolitos séricos y a través, importante, con la ecografía renal, ¿no? También con la tomografía, pero bueno, hace mención más que nada siempre el uso de la ecografía para evaluar, pues, el tamaño de los riñones, ¿no?, y descartar estas opciones, ¿no? Que así como el anterior también facilita bastante, ¿no?, ya que nos ayuda bastante por el costo y el beneficio que puede dar, ¿no?, al ver básicamente las dimensiones, ¿no?, en el que se encuentra, pues, el riñón, ¿no?, ya que es básicamente característico, ya que si vemos aquí en el caso de la insuficiencia renal crónica, hay una disminución del riñón, ¿no?, a comparación de la insuficiencia renal aguda, que hay un agrandamiento, ¿no?
Entonces es muy importante la ecografía en este aspecto. Siguiente, por favor. El tratamiento va a requerir también un control de la presión arterial, ¿no? Que va a retrasar un mayor daño pues, al riñón, ¿no? Entonces aquí también se puede ayudar pues, con los inhibidores de la enzima convertida a angiotensina, ¿no? O bloqueadores de receptores de angiotensina, ¿no? Que se van a emplear con mayor frecuencia en este tipo de enfermedad, ¿no? Y básicamente el objetivo es mantener la presión arterial por debajo de 130 sobre 80 miligramos de mercurio, ¿no? Para poder mantener estable pues, el riñón, ¿no? Y que poco a poco pues, vaya mejorando el paciente. Claro, también se puede añadir, como se menciona, también a una hemodiálisis, ¿no? En ciertos casos. Siguiente, por favor. En este caso, para los dos tipos, la prevención de insuficiencia renal es importantísima, ¿no? Para poder evitar llegar a este tipo de problemas. ¿Cómo las evitamos? Las evitamos pues, evitando consumir sal en exceso, optar por alimentos mucho más sanos y bajos en grasa, ¿no? Tomar agua todos los días, ¿no? Y dedicarse 30 minutos a hacer deporte, ¿no? Y también prestar atención, pues, a nuestra presión arterial, no automedicándonos y evitar ciertos hábitos nocivos, como en el caso del cigarrillo y el consumo de alcohol, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar del caso clínico. Siguiente, por favor. Bueno, entonces este es un caso clínico en el cual nos hace mención acá hay un paciente, varón de 71 años, que va a ingresar a un servicio de nefrología, ¿no? El hospital clínico, ¿no? Emitido desde la otra clínica paterna, ¿no? Por presentar, pues, día a día de evolución con niveles de creatinina en sangre, que va a ser de 14 miligramos por decilitro, y oliguanuria sin un globo vesical, ¿no? Tras varias semanas hospitalizado y diagnosticado por insuficiencia renal aguda, ¿no? Rápidamente progresiva, causada por una glomerulonefritis por anticuerpos o anti-MVG, ¿no? Que requiere un inicio de varias sesiones de plasmaféresis no alteradas con hemodiálisis. Va a ser dado de alta con requerimiento de tratamiento sustitutivo de la función renal, ¿no? Por hemodiálisis de forma definitiva, ¿no? Va a tener antecedentes en los cuales vamos a encontrar que en sus antecedentes personales vamos a ver que tiene poco probable, ¿no? Por algún familiar que ya lo ha presentado, resección transuteral, ¿no? Puede presentar por hiperplasia benigna aguda, ¿no? En 2002. Una herniografía por hidrocelia hace años, ¿no? Que presentó el paciente. Siguiente, por favor. Y la exploración física va a ser consistente y orientada, ¿no? Normohidratada y normocoloreada, ¿no? Con una presión arterial de 130 sobre 80, una frecuencia cardíaca de 84 y una temperatura corporal de 36.3 grados centígrados, ¿no? Sin presencia de edemas. El abdomen va a estar blando y despreciable, ¿no? No doloroso en la palpación. No signos de globo vesical, ¿no? En este caso, el paciente acude al servicio, como ya mencioné, por un cuadro de tos, ¿no? De 10 días de evolución, como ya mencioné, ¿no? Acompañado por estos síntomas como son oligonuria, ¿no? Y sin este globo vesical, ¿no? Y como menciona, también se encuentra pues la creatinina en 14 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, esto va a hacer que se le coloque una sonda vesical por endoscopía, ¿no? Y apreciándose estenosis en esta uretra que precisa pues, una dilatación. De realizar un sondaje vesical va a generarse que se inicie un tratamiento, ¿no? Con soroterapia y furosemida, ¿no? Para poder botar líquidos, ¿no? A pesar de ello, continúa pues, presentando oligoanúrico, ¿no? O sea, el paciente va a seguir oligoanúrico, ¿no? Por lo que es trasladado al hospital justamente por esta razón, donde se va a llevar para hacer este diagnóstico y este tratamiento, ¿no? Y como menciona, dentro de este caso va a ser porque a su ingreso el paciente presenta pues todos estos síntomas, ¿no? Que van a llevarlo pues a que se le genere una hemodiálisis para corregir los valores de creatinina, ¿no? Y se le va a acompañar pues con una ecografía abdominal, ¿no? Donde va a haber un objetivo de dilatación de las vías secretadas, ¿no? Lo que va a hacer pensar, ¿no? Que hay una obstrucción a nivel de las vías urinarias, ¿no? Y que es esto lo que está provocando pues la oligoanuria. En principio el diagnóstico inicial encaminaba pues a que fuera una IRA, ¿no? Una insuficiencia renal aguda, ¿no? Rápidamente progresiva como causa de la obstrucción, ¿no? Pero con esta ecografía abdominal se presenta que hay una obstrucción en las vías urinarias, ¿no? Entonces se descarta esto también, o sea que no solamente es esto, ¿no? Se hace también una urografía, ¿no? Por resonancia magnética y un estudio más que nada sobre las causas que pueden estar generando esto, ¿no? En lo que se evidencia pues un número elevado de anticuerpos anti-MVG, ¿no? Y también se va a encontrar pues hematuria macroscópica en las pruebas de análisis de orina que se pueden presentar, leucocitura y proteinuria, ¿no?
lo que lo lleva pues al paciente a que tiene pues una insuficiencia renal aguda, pero también tiene una obstrucción en la vía urinaria, ¿no? Que es lo que está por ahí complicando más este caso, ¿no? Entonces, básicamente es lo que llegan a la determinación de que el paciente tiene que ser tratado con hemodiálisis un tiempo más, ¿no? Mientras lo que se ve que aún va mejorando, ¿no? Con eso concluye mi caso clínico y la exposición, doctor. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién va a exponer? Doctor, buenas noches. ¿Sigue Manco? Manco, ya. Sí, Manco Tunki. sí, doctor. Ahorita proyecto mis diapositivas. Muy bien. Disculpe, doctor, un momentito. Estoy teniendo unas dificultades. ¿Ya se logra observar? Ya, Tunki, ya se ve. Ya, doctora, gracias. Lo que voy a exponer hoy día es acerca de cáncer de próstata y el diagnóstico por imágenes del cáncer de próstata. Pero para eso debemos empezar con algunas generalidades, ¿no? Como la definición de cáncer de próstata. Este es un tumor que va a nacer del epitelio sinal o ductal de la glándula prostática y además va a tener la capacidad de invadir otros órganos y puede variar considerablemente su diferenciación también. Este es uno de los problemas más frecuentes de salud pública para la población masculina adulta, ya que entre los cánceres que afectan a los varones, esta ocupa un 25% del total de sus cánceres. Y también se calcula que el 16%, es decir, uno de cada 6 varones, va a desarrollar cáncer de próstata clínicamente evidenciable a lo largo de su vida, ¿no? También se ha demostrado histológicamente que a medida que el varón aumenta de edad, hay más prevalencia del cáncer de próstata. Un estudio decía incluso que en hombres que están en los 50, la prevalencia va a ser del 34%. Sin embargo, hombres que están en los 80, de 80 años para arriba, la prevalencia va a ser de un 70%. Pero con los avances que ha habido en estos últimos años, un diagnóstico temprano y mejoras en los tratamientos va a hacer que la supervivencia de estos pacientes se incremente.
Por otro lado, antes de entrar a lo que es diagnóstico por imágenes, debemos saber que primero se realiza un diagnóstico clínico y esto va a consistir en el tacto rectal y en la determinación del antígeno prostático específico en sangre. El tacto rectal, antes, ambos métodos, tanto el tacto rectal como el antígeno prostático, no tienen buena precisión, son incluso considerados de precisión subóptima, por lo que luego se acude a las imágenes, pero aún así son importantes de realizar. El tacto rectal tiene el inconveniente de que va a ser influenciado por el examinador, por la subjetividad del examinador, ¿no? Por eso puede variar de un examinador a otro. También se va a limitar a evaluación de tumores de la zona periférica, pero sin embargo es fundamental para el diagnóstico como parte de la exploración clínica. Además que puede identificar tumores hasta en un 14% de los casos. Y también debemos saber que incluso si un tacto rectal es negativo, no va a excluir la presencia de cáncer. Ahora, con el antígeno prostático específico, debemos saber que si este sobrepasa los 4 nanogramos por mililitro, se va a considerar anormal. Sin embargo, no necesariamente es cáncer, ya que de 70 a 80% de casos que tienen elevado antígeno prostático específico van a ser benignos. Además, este incrementa con los años, incrementa a 3.2% anual. Y lo que sí puede hacer sospechar de un cáncer de próstata es que este aumente más de ese 3.2% anual, sino más bien que aumente de 0.4 a 0.75 nanogramos por mililitro al año. Eso sí ya es sospechoso. Aún así, tampoco los valores normales descartan cáncer de próstata, ¿no? Como lo vamos a ver en el caso que voy a presentar más adelante. Luego, entrando ya a lo que es diagnóstico por imágenes, vamos a ver el ultrasonido transrectal con toma de biopsia. El ultrasonido transrectal de por sí no se recomienda como método inicial para el diagnóstico. Este más bien va a apoyar en lo que es guiar la realización de la biopsia transrectal. Y esto se realiza en pacientes con resultados anormales, ya sea por elevación del antígeno prostático o por un tacto rectal positivo o por ambos, ¿no? Eso llevaría a hacer este estudio. En la imagen lo que vemos es una hiperplasia prostática, pero lo que quería señalar aquí eran las zonas de la próstata, ¿no? Como vemos en la imagen, señala la vejiga, en donde es hipoecogénico, y más abajo se va a ver distintas zonas de la próstata, como la zona de transición, las zonas periféricas, la zona central izquierda, zona central derecha, y hay una cápsula también aquí, que no se ve muy bien, pero también hay una cápsula que se ve mejor en las resonancias. Lo siguiente es, para lo que se utiliza también esta ultrasonografía transrectal, que aunque tiene poca utilidad, también se usa es para el seguimiento de recidivas. Se usa poco porque un resultado negativo en una biopsia no va a excluir la recidiva, ya sea local o metastásica. Sin embargo, lo que sí podemos ver es que se presentan usualmente, si hay recidiva, lesiones hipoecoicas en el lecho quirúrgico, como se ve aquí. Y la infiltración de la unión útero-vesical, ¿no? Indican recidiva local. Además, con la aplicación del Doppler, se puede hacer, ¿no? Un diagnóstico de recidiva o no. Por ejemplo, en esta imagen se va a identificar un nódulo que es heterogéneo y va a estar en el lecho quirúrgico, ¿no? De donde ya se había retirado la próstata. Y se ve que tiene algunas estructuras vasculares, ¿no? Que están tortuosas. Para lo otro que se usa, también, mejor dicho, lo que podemos hallar con el uso del ultrasonido transrectal van a ser ciertos hallazgos, ¿no? Como en el cáncer de próstata usualmente va a tener el aspecto hipoecoico. En la mayoría de los casos, vemos que hasta el 70% de los casos se va a presentar hipoecoico, también puede ser isoecoico o hiperecoico, pero en muy pocos casos. Además, puede o no mostrar incremento de la vascularidad al aplicar el Doppler, como vimos antes.
ya sea el Doppler color o de poder. Y se va a distribuir en su mayoría, 70% en la zona periférica, sobre todo en la región posterior, 20% en la zona de transición y 10% en la zona central. Aquí vamos a ver una imagen de la ultrasonografía. En la primera imagen vemos, por ejemplo, un nódulo hipoecoico en la zona medial, ¿no? Medial periférica, y en esta imagen también vamos a ver una lesión hipoecoica que va a estar, aquí, una lesión hipoecoica que se ve que con el Doppler poder se ve que tiene vascularidad, ¿no? En estas lesiones de acá, vemos acá también, otra vez hipoecoica, sus márgenes son irregulares y está en la zona de transición de la próstata. Y con el Doppler se ve que esta también tiene un incremento de la vascularidad. Luego, otro método de imagen que se usa es la tomografía computada. Para el diagnóstico no es indicado porque para diagnóstico inicial. Sin embargo, para estadios un poco más avanzados sí puede detectar ciertas características intraprostáticas o estadificación local. Para la extensión del cáncer sí es útil para mostrar los compromisos de nódulos linfáticos regionales, metástasis distantes y sobre todo metástasis óseas. Con respecto al seguimiento de recidiva tiene poca utilidad. Y con respecto a la extensión extracapsular del cáncer de próstata, sí tiene cierta utilidad, pero igual se debe confirmar con resonancia magnética, que es lo que vamos a hablar ahora. La resonancia magnética es, de todas las modalidades que hemos visto no invasivas, es la de elección, ya que este método te va a estadificar y además va a ayudar en la planificación del tratamiento. Y su principal papel es mostrar la localización del tumor, también su extensión extracapsular, al igual que la tomografía, pero como vimos la tomografía tiene que ser apoyada por la resonancia. Además que también nos va a demostrar si hay o no invasión a las vesículas seminales y es útil en el diagnóstico de ganglios pélvicos normales. También es de elección por su alto contraste en los tejidos blandos y por su capacidad para demostrar los detalles de la próstata, ¿no? Otra vez acá vemos una imagen normal de próstata en secuencia T2. Vamos a ver acá la zonas centrales, serán estas que ya mencionábamos antes, las zonas periféricas, la zona de transición. Y acá vemos un plexo neurovascular. Ahora, con respecto a las secuencias de la resonancia, vamos a tener la secuencia T1, que va a ser de poca utilidad para evaluar los detalles de la próstata. Así que se utiliza principalmente para detección de hemorragias post-biopsia. También para la evaluación del contorno de la próstata y del trayecto de los paquetes neurovasculares. La que más se va a usar es la secuencia T2, ya que el cáncer se manifiesta como un área de señal anormalmente disminuida en el contexto de una zona periférica normalmente hiperintensa. Los tumores que van a estar en la zona de transición, en la que vimos antes, la zona del centro, esas son zonas difíciles de caracterizar. ¿Por qué? Porque se van a observar como una lesión lenticular. Se dice que es como una gota de agua y sus márgenes van a ser indistintos, ¿no? Además su señal es homogénea y se le suele llamar signo de carbón despulido al cáncer con esta secuencia, la T2, signo de carbón despulido. Otra secuencia que hay es la T1 con contraste. Lo que va a ser en el cáncer de próstata, lo que pasa es que va a haber una mutación genética que va a conducir a la producción y liberación de factores angiogénicos.
Y esto se va a manifestar con el incremento en el refuerzo y un lavado rápido o wash out en el tumor. Esta secuencia va a elevar la sensibilidad y especificidad también en un 96 a 97% si se combina con la secuencia en T2. Por último, la secuencia de difusión. Debemos saber cómo funciona, ¿no?, esta secuencia de difusión. Va a ser útil para distinguir el tejido prostático sano y el que está afectado por el cáncer. La difusión lo que usa es el desplazamiento molecular del agua, lo que se llama movimiento browniano, y lo que hace es que el tejido de por sí tiene agua y esta secuencia de difusión va a captar el movimiento del agua, pero el cáncer tiene una difusión restringida de esta. A diferencia del tejido normal. Esto porque va a tener una alta densidad de células y va a haber una abundancia de membranas tanto intra como intercelulares. Así que por esa restricción de la difusión del agua, la secuencia de difusión lo va a captar como áreas hiperintensas. Acá tenemos algunas imágenes de resonancia magnética. Todas estas son en T2, que es la que más se va a usar para el cáncer de próstata. Y acá vemos que hay una lesión hipointensa a la izquierda y sus márgenes son bastante heterogéneos, indistintos, y está afectando a la zona periférica, ¿no? Esto es a lo que llaman el signo del carbón despulido. Por otro lado, acá vemos que también hay una pérdida en la integridad de la cápsula quirúrgica o zona periférica o cápsula quirúrgica, si mal no me equivoco, izquierda, ¿no? En cambio, acá sí se observa su integridad de la cápsula derecha. Por último, la tomografía computada por emisión de positrones. Esta va a ser útil para detectar el cáncer prostático residual o el que es subclínicamente progresivo. Se combina con con un marcador, el acetato marcado, con isótopo 11C. Y esto se usa cuando las concentraciones del antígeno prostático específico son muy bajas. También después de una prostatectomía radical, porque su principal utilidad es para ver si hay cáncer prostático residual. Sin embargo, como ya vimos antes, hay otros estudios que también ayudan a determinar esto, ¿no? Pasando al caso clínico ya. El caso clínico es de la Revista Mexicana de Urología y nos habla de un adenocarcinoma prostático metastásico en un paciente joven. Es un reporte de caso. Los antecedentes que va a mostrar este paciente es que es un paciente de 37 años de edad, sin antecedentes familiares de importancia, porque señala que no conoce a su papá. También tiene antecedentes de tabaquismo de 10.5 en 20 años y su padecimiento actual inició hace 3 años con una disminución del calibre del chorro de orina y con goteo terminal, así como con hematuria en 2 ocasiones. Al examen físico que se inició en el servicio de urgencias, ¿no? Luego se pasó a urología, donde informaron del hallazgo de globo vesical y en el tacto rectal se halló una próstata fácilmente palpable al tacto bimanual, de superficie nodular, pétrea, fija, no dolorosa, sin aumento de la temperatura. Así que lo que decidieron es instalarle una sonda Foley y tratarlo, ¿no? De esta forma. Pero luego el caso señala que el paciente no fue a sus consultas y regresó un mes después con análisis que se había sacado en un consultorio privado. Entre estos análisis se presentaba el ultrasonido transrectal, en el que se ve una próstata
de imagen hipoecoicas en las zonas periféricas, heterogénea y agrandada. Así que, además de otros estudios más, ¿no? Y en base a todos estos estudios, también el paciente tenía antígeno prostático específico de 3.4 nanogramos por mililitro. Y como mencioné antes, recién a partir de 4 se considera anormal, por lo que este es un caso un poco raro, además de por la edad del paciente, ¿no? Que es joven. Y con base a todos estos estudios, se le realizó una resección transuretral de próstata. Y con esta resección que se le hizo, se lo mandó a patología y en patología reportaron que había un adenocarcinoma de próstata, ¿no? Luego de esto, al saber que ya era un adenocarcinoma de próstata, se le realizó una gammagrafía ósea y se vio esto, ¿no? Estos son los resultados de la gammagrafía, que se observan zonas hipercaptantes, tanto en la parrilla costal, en la columna vertebral y en el fémur. El paciente estuvo con tratamiento y debido al dolor incluso se le llegó a tratar con opiáceos. Al final no lo calmaban, así que llevó al paciente a quimioterapia e incluso con esto el dolor no calmaba, ¿no? Y así concluyó el caso. El paciente siguió con el tratamiento y bueno, no se concluyó que es un caso bastante raro, ya que el paciente es menor de 40 años y además sí cumple con la clínica, ¿no? Porque se sabe que el adenocarcinoma de próstata es bastante agresivo y es muy común que haga metástasis ósea, ¿no? Lo que se ve aquí en este paciente. Y eso sería todo. Gracias. Muy bien. Otro. Doctor, buenas. Ahora podemos continuar lo del caso clínico, doctor. Ya, a ver. Sí, doctor. Vamos a presentar la pantalla. Correcto. Sí, doctor. Bueno, el siguiente caso clínico, los integrantes somos Javier Cruz Yanela, Laveriano Manzano Caitlin, quien le habla, y bueno, el compañero León Caico. Siguiente. Bien, vamos a tocar algo de la anamnesis. Bueno, esta es una pacientita de 51 años, sexo femenino. Ella ingresa al servicio de medicina, ¿no? Eh, ella es casada y bueno, de ocupación estilista. Siguiente. Bueno, en cuanto al tiempo de enfermedad, ella ha hecho una enfermedad del tiempo de 6 meses, forma de inicio es insidioso. El curso de la enfermedad es progresivo y los signos y síntomas que ella viene presentando es dolor en flanco derecho y en mi abdomen inferior, disuria, polaquiuria, hematuria y un cuadro de febrícula. El episodio actual es de aproximadamente 3 días. Siguiente. Al relato cronológico, pues ella es una paciente de sexo femenino de 51 años.
intervenida hace 11 meses por adenocarcinoma de mama, mastectomía bilateral y linfadenectomía axilar izquierda. Bueno, ha tenido tratamiento con tamoxifeno. Esta paciente refiere que desde hace 2 semanas, más o menos, está presentando dolor en flanco derecho. Se ha automedicado con AINES, ¿no? Usando ibuprofeno, también ha estado usando paracetamol, ¿no? Condicionante al dolor, ¿no? Hace 3 días ella dice que ha presentado dolor en el abdomen inferior con una escala de EVA de 2 a 3. No es irradiado, no calma tampoco con ninguna posición, ¿no? Persiste ese malestar. También ha presentado cuadro de disuria, polaquiuria, hematuria y bueno, refiere ella que hace un día se añadió pues estos síntomas, bueno, la orina de color blanquecino, ¿no? Y haciendo un cuadro de temperatura de 37.8 grados. Entonces, motivo por el cual ella acude al servicio de urgencias, ¿no? Del hospital. Siguiente. Bueno, en cuanto a las funciones biológicas, se le encontró el apetito disminuido, no tenía apetito, mucho apetito, sed conservada, las deposiciones normales, en escala de Bristol de 3 a 4, es el sueño alterado porque refirió insomnio, orina aparentemente normal y peso también. Siguiente. En cuanto a los antecedentes personales, sus antecedentes fisiológicos, pues, bueno, en sus prenatales ninguno, lactancia materna, pues ella hizo 9 meses de leche materna, desarrollo psicomotriz, habla al año, bueno, deambulación a los 9 meses, control de esfínteres a los 9 meses, ¿no? Su menarquía a los 10 años, la telarquía a los 9 años y la menopausia hizo a los 47 años. Tiene, bueno, 3 gestaciones, 3 partos, 0 abortos, 0 hijos muertos. Como antecedentes patológicos, ella, enfermedad en la infancia no refiere ninguna, enfermedades hereditarias tampoco refiere, antecedentes clínicos ninguno. Bueno, es intervenida hace 11 meses por el adenocarcinoma de mama, ¿no? Mastectomía bilateral y linfadenectomía axilar izquierda, ¿no? Eso sí, ha estado con tratamiento con tamoxifeno. Como antecedente quirúrgico, pues ella tiene colecistectomía laparoscópica, ¿no? Ya que hace un tiempo hizo litiasis vesicular. Siguiente. Bueno, ahora va a comentar el caso también, se va a seguir desarrollando el caso mi compañera Javier Cruz. Ya. Doctor, buenas tardes. Continuando con el caso, vamos a ver los antecedentes familiares de la paciente. Vamos a ver que, bueno, la abuela, ¿no? Que falleció a los 62 años por una carcinoma de mama, ¿no? Lo cual no especificó mucho el diagnóstico, ¿no? Su abuela fue diagnosticada cuando tenía 39 años. Una de sus tías también presentó una hipertensión arterial esencial, lo cual le ha diagnosticado a los 35 años, ¿no? Y ahora actualmente su tía tiene 89 años. Al igual también que su hermana fue diagnosticada con diabetes mellitus 2, fue diagnosticada a los 45 años y actualmente no tiene una edad de 68 años. Siguiente, por favor. Continuando con el examen físico, a la paciente se le evalúa lo que es piel y paneras. Vamos a ver a la paciente que su piel presenta un poco
es un poco trigueña, ¿no? Y el brillo de su piel también es conservado. Al presentar el tacto de la piel es tibia y presenta una buena hidratación, ¿no?, de la piel. También vamos a ver que la piel está conservada, ¿no?, tanto la consistencia elástica como se conserva también la turgencia igualmente, ¿no? Al igual que también en el examen físico se evaluó lo que es las uñas. La paciente presenta unas uñas convexo, ¿no?, que es más una prueba también del llenado capilar, ¿no?, un menor a un segundo. También se le evaluó el tejido subcutáneo, que presentaba un poco de regular distribución del tejido adiposo para la estructura morfológica del paciente. También se evaluó sobre sus ganglios linfáticos, lo cual se mostraba todo conservado, ¿no? Que no, la paciente no presentaba adenopatías de ganglios de región submaxilar, ni cervical, ¿no?, ni superficial. En el examen que también se le realizó fue el aparato locomotor, lo cual la paciente iba con, no presentaba ninguna anormalidad, ¿no? Se encontraba, tampoco se encontró mialgias, astralgias, distonia, hipertensión muscular y entre otras, ¿no?, como la lumbalgia y nodulaciones. Siguiente. También a la paciente se le ha evaluado con estudios de laboratorio, lo cual con el análisis de sangre también se destacó, ¿no?, una elevación, ¿no?, del marcador CA-125 de 124,8. Siguiente, vamos a poder observar aquí los estudios del laboratorio, ¿no? Vamos a ver sobre sus hematíes, los leucocitos, plaquetas, lo cual se ve las plaquetas normales, igual que los hematíes, pero en el caso de los leucocitos se ve una leve granulación patológica, ¿no?, en los neutrófilos. Vemos ahí que está un poco más elevada. Siguiente. Por último, siguiente, por favor. Vamos a continuar con los estudios también de laboratorio, ¿no?, que también se le pidieron sobre los bilirrubina, glucosa, proteínas, pH, densidad, lo cual se mostró negativo, ¿no? Y vamos a ver aquí que los leucocitos estaban menor a 30 por campo, igualito al hematíes, ¿no?, de 5 a 10. Siguiente. Siguiente, mi compañera va a seguir con exámenes radiológicos y ecográficos para determinar el diagnóstico del paciente. Gracias. Hola, buenas noches, ¿se me escucha? A ver, avanza. Sí, en un momento voy a compartir mi pantalla. Bueno, doctor, continuando, yo les hablaré acerca de los estudios radiológicos que se le hizo al paciente para finalmente llegar al diagnóstico. Bueno, como primera imagen, a la paciente se le realizó una radiografía simple de abdomen y como podemos observar, las flechas blancas que están delimitando se muestra una imagen redondeada, ¿no?, en el hipocondrio derecho, con calcificaciones, y ahí se puede observar, ¿no?, y pequeña delimitación. Las calcificaciones no se observan claramente, pero sí esta delimitación, que tiene esta imagen redondeada, ¿no? Y respecto a en la ecografía, se puede ver una lesión ovalada. Miren aquí en el asterisco se puede ver una lesión ovalada. Menciona que se encuentra en el polo superior del riñón, ¿sí?, y con posible contenido hemorrágico. Eso se puede ver en estas imágenes en la flecha, que están medias hipercogénicas. Y también se puede observar aquí en la imagen una delimitación de esta masa oval
con calcificaciones y que tiene una delimitación, una estructura redondeada, marcada, ¿no? Bueno, también se hizo una tomografía al paciente y otra vez encontramos lesiones redondeadas, miren, pueden ver lesiones redondeadas, ¿sí? Que tienen un crecimiento exofítico, es decir, que están saliendo de su lugar, están migrando hacia otras partes, ¿sí? Que distorsiona la morfología del riñón derecho, ahí lo vemos, bueno, se puede ver en las imágenes que está distorsionando la morfología del riñón derecho, ¿sí? Y se puede evidenciar también que las paredes de este crecimiento, de esta lesión oval, es delimitada, ¿sí? Internamente también se puede observar la presencia de algunos nódulos, mírenme, en la parte A. En la parte de aquí, unos nódulos, ¿no? Se pueden observar. Ahora, el contenido de esta lesión se sospecha que es de carácter hemorrágico. En la resonancia magnética que se le hace al paciente, se puede observar que presenta un contenido de alta señal, por ejemplo en T1 y en T2, aquí en T1 y en T2 se puede observar. A ver, ¿qué más le puedo mencionar de esta imagen? Es que en la imagen que está por aquí, a pesar, esta imagen se hizo en movimiento, ¿no? En una resonancia magnética en movimiento, secuencial en movimiento, pero a pesar de los artefactos que puedan observar, ahí se observa también algunos nódulos, ¿sí? Algunos nódulos. Para finalmente, a la paciente se le realizó un estudio patológico, ¿sí? Y en el cual se observa una degeneración quística extensa, ¿sí? Hay presencia de nidos, miren, hay presencia de nidos tubulares que están más o menos conservados en la periferia, ¿no? También hay una estructura túbulo-capilar con algunos nidos sólidos. Ahora, vemos también que hay un nucleolo prominente, hay un pleoformismo nuclear, mírenme, ¿sí? Y también el citoplasma está eosinofílico. Con todos estos estudios radiológicos y también patológicos, se llegó al diagnóstico de un carcinoma ductal de Bellini. Entonces, les hablaré un poquito acerca, para finalizar, qué es el carcinoma de células colectoras de Bellini, ¿sí? Es un carcinoma, es un cáncer, ¿sí? Muy raro y también es muy agresivo. Es un cáncer renal, ¿sí? Que tiene lesiones solitarias y su localización generalmente es medular. Tiene un patrón que preserva el contorno renal. Ahí vamos a ver, como en las imágenes que le mostré, tiene una estructura renal. El contorno está bien definido. Para finalizar, les quisiera mencionar que son tumores, como les mencioné, bien delimitados, que tienen una composición hemorrágica interna y que son altamente metastásicos. Bueno, de esta manera hemos terminado con el caso clínico. Gracias. Bien, muy bien. Bueno, también hemos terminado la actividad académica de hoy día. Nos vemos entonces, jóvenes, el próximo jueves. Estudien y nos vemos. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Buenas noches.